Ahora tenemos un tema muy interesante, sin duda en salud mental, uno de los temas más estigmatizados, de los que menos se hablan y de los que pues más trascendencia tienen, ¿no? A nivel social, que es el suicidio. Para hablarnos de estigma y suicidio tenemos a la maestra Diana Tejadilla Orozco. Ella es maestra en neurobiología por el Instituto de Neurobiología de la UNAM, licenciada en Psicología Fisiológica por la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene un diplomado en Neuropsicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, un diplomado en las 10 enfermedades neurológicas más frecuentes en México por la Facultad de Medicina de la UNAM, un diplomado en retroalimentación biológica, neurofeedback, por el Neurofeedback Center, y actualmente funge como directora de desarrollo de modelos de atención en salud mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud Federal. Buenos días, maestra Diana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora Pili, muy amable. Voy a compartir mi pantalla. Y ahí está. Bueno, pues primero que nada, quiero expresar que estoy muy contenta porque justamente este canal nos permite difundir información útil para la gente, útil para quien lo necesite, ¿no? Sabemos que hay una gran brecha de atención en materia de salud mental y una gran brecha también respecto a todo lo que tiene que ver con alfabetización en temas de salud mental. Por eso es que estoy contenta y, bueno, gracias. Voy a dar inicio. Empiezo con este esquema que ya a lo mejor muchos conocen y a mí me gusta poner siempre en todas mis presentaciones porque justamente nos ilustra lo que es la salud, ¿no? La OMS describe a la salud o define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Es decir, no porque no tengamos una enfermedad quiere decir que tenemos salud. Tenemos que además tener un equilibrio, un estado de bienestar en estas tres esferas. Por lo tanto, todo lo que viva un ser humano en su vida, sea positivo o sea negativo o neutro incluso, va a tener un componente de cada una de estas tres esferas. Por ejemplo, cuando nos enfermamos del estómago, ¿sí? Vamos a tener algunos síntomas físicos que corresponden a la esfera física o biológica. Va a haber también algunos síntomas mentales porque nos vamos a sentir mal, a lo mejor irritables, a lo mejor de pronto no tenemos ganas de nada, pero también vamos a reflejar todo esto, todos estos síntomas en la esfera social. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos vamos a querer aislar o vamos a estar de mal humor o diferentes cosas que pueden ocurrir, ¿sí? Por eso es importante que siempre cualquier persona tenga en cuenta que cuando le pasa algo, por ejemplo ahora en esta pandemia, va a haber una afectación en estas tres esferas. Y es importante también recordar que sí, va a haber una afectación y va a haber síntomas desagradables o factores de riesgo en estas tres esferas cuando nos enfermamos del estómago o de cualquier otra cosa, pero también va a haber factores de protección que nos puedan ayudar a salir más rápidamente de esos problemitas que nos puedan estar aquejando. Así pues, en cuanto a este sistema de las tres esferas, el modelo biopsicosocial, en cuanto a la salud mental, para que nosotros podamos decir que tenemos salud mental, hay cuatro cosas que se tienen que cumplir, ¿sí? La primera es que estamos desarrollando nuestras propias habilidades, es decir, somos capaces de crecer, de mejorar, de hacer las cosas cada día de una manera más óptima, más efectiva. La segunda es que podemos hacer frente al estrés normal, al estrés cotidiano, que no nos paraliza, que no nos quita funcionalidad. A lo mejor nos puede parecer desagradable alguna situación, pero bueno, finalmente la superamos, pasamos por esa crisis, que pueden ser crisis pequeñas o crisis grandes, pero puedo yo hacer frente a este estrés del día a día. Además, otro de los componentes es que podemos trabajar para ser productivos, no solamente a nivel económico. Tendemos a pensar que la productividad implica
una cuestión económica, pero no necesariamente solo eso. También hay otras maneras de ser productivos a nivel familiar, por ejemplo, o a nivel del cuidado de la salud, a nivel del desarrollo de nuevas estrategias para comunicarme mejor con otras personas, de mi cuidado físico, del cuidado de mi hogar, el día a día o las dinámicas que puedo tener yo con las personas que están a mi alrededor, etcétera, etcétera, de darme cuenta de si hay algún problema y lo puedo yo arreglar o mejorar. Eso ya implica ser productivos. Y un punto más que es importante, un componente más de la salud mental, es que puedo contribuir a mi comunidad. Somos seres sociales, somos seres que tendemos a reunirnos con otros seres, ¿no? Con otros seres vivos, incluso mascotas, por ejemplo, y tenemos esta necesidad de la interacción social. Así pues, esta comunidad, este núcleo inmediato y no tan inmediato en el que estamos inmersos, también es parte de nuestra salud mental. Y cuando lo cuidamos y cuando lo atendemos, es que podemos entonces decir que estamos obteniendo salud mental. Así pues, como les decía, algunas veces en este sistema biopsicosocial puede haber factores de riesgo que llegan a desequilibrarnos, pero también hay factores protectores. Por eso tenemos que estar conscientes tanto de esos factores de riesgo como de esos factores protectores y tratar de tener un equilibrio, porque ninguna vida de ningún ser humano va a ser completamente feliz o completamente perfecta. ¿Sí? Todos los días estamos pasando por pequeños problemitas, por pequeñas crisis. Y nuestro cuerpo está preparado para enfrentar estas crisis y estos problemas, para resolverlos y para llevar a cabo todas las actividades que puedan, digamos que contribuir a que estemos mejor. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tenemos equilibrio, ocurre algo como esto que les quiero mostrar. Y es un ejemplo de cómo algunas veces podemos perder el equilibrio o parece que lo vamos a perder, pero hay un rango que nos permite regresar a estar bien, a obtener esa homeostasis, este equilibrio biopsicosocial para estar bien. Un ejemplo, ¿sí? Tenemos una herencia evolutiva que compartimos con diferentes seres vivos. Este es el estrés. Todos los seres vivos se estresan y todos los seres vivos, cuando se estresan, tienen una repercusión en su sistema biopsicosocial. Pero el estrés es algo bueno, es una respuesta del organismo que nos permite reaccionar, nos permite sobrevivir. Y quisiera que recordaran aquí un poquito esta parte de qué es lo que ustedes sienten y qué es lo que ustedes hacen, cómo reaccionan cuando alguien los espanta, ¿sí? Cuando alguien los sorprende o cuando algo los asusta de pronto. Generalmente vamos a desplegar una de estas tres conductas que ustedes ven aquí, ¿sí? Que puede ser huir, paralizarnos o pelear. Alguien nos espanta y hacemos una de estas o una combinación de estas tres. Así va a ocurrir con la mayoría de los seres vivos, ¿no? En particular los mamíferos, pero también otro tipo de animales. Por ejemplo, una cebra pues ha desarrollado muy bien esta capacidad para, esta capacidad de huir para salvarse. ¿Por qué? Porque estresarse tiene un alto costo biológico, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque nos permite conservar la vida, porque nos permite conservar la vida y otros recursos que serían cruciales o básicos para la vida. Así pues, como les decía, las cebras desarrollaron unas piernas muy fuertes. ¿Para qué? Para que cuando venga el estímulo estresor, que sería un depredador, en este caso un león, pues se pueda defender, entre comillas, pateando o correr muy rápido y ganar la vida, ¿sí? En el caso, en la segunda fotografía, ustedes pueden ver una hojita, algo que parece una hoja. Bueno, pues ahí en esa hoja hay una oruga. Esta oruga no tiene ni piernas fuertes para patear o para correr, tampoco tiene garras para poder pelear. Lo que desarrolló fue esta habilidad de paralizarse y de camuflajearse en el medio en el que está. Esto le permite no ser vista para no ser comida y preservar la vida.
seguramente habrá un momento en el que se tenga que mover. ¿Para qué? Para alimentarse o para aparearse, para generar su capullo, etcétera, ¿sí? Pero va a tratar siempre de hacerlo en un medio que le permita camuflajearse para sobrevivir más. En el caso de los tigres, ellos desarrollaron esta habilidad, digamos que más eficaz para pelear, ¿sí? Un tigre difícilmente, aunque también puede ser dependiendo de la situación, difícilmente va a correr, más bien se va a enfrentar y va a defender su territorio o la posibilidad de aparearse con las hembras, o en el caso de las hembras, va a defender a sus cachorros y también el territorio y los recursos que hay en su medio. Por eso es que el estrés es algo bueno, es algo que nos ayuda a sobrevivir y es una herramienta que todos compartimos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando este estrés, en lugar de utilizarlo episódicamente, es decir, algunas veces, solamente cuando necesitamos sobrevivir o no ser comidos o disponer de alimentos o defender del territorio o transmitir los genes, qué pasa cuando lo utilizamos todo el tiempo y prendemos ese switch del estrés que está todo el tiempo prendido? En ese caso, se convierte en una situación patológica, en algo crónico que va a dar lugar a otras enfermedades como las úlceras, la hipertensión, la muerte neuronal, las cardiopatías, etcétera. Recordemos que los seres vivos, los humanos también, estamos hechos de células y cada una de estas células es como una fábrica. Entonces, estas fábricas necesitan recursos para poder estar bien, necesitan suministros, materia prima para poder funcionar adecuadamente, para poder hacer la limpieza, para poder sacar los desperdicios, para poder generar un producto nuevo, energía que nos permita estar vivos, que nos permita regenerar a su vez estas mismas células, ¿sí? Por eso es que tenemos que cuidar a estas células a nivel de la esfera biológica, pero también a nivel de la esfera mental y a nivel de la esfera social, como ya venimos platicando. Aquí el punto que pretendo explicar es que el estrés puede ser bueno cuando es episódico, ¿sí? Pero es malo cuando es crónico, nos va a generar problemas. Y el estrés, pues todo el mundo ha escuchado esta palabra, ¿no? De hecho, este término de estrés viene del lenguaje de la física, que justamente quiere explicar o pretende explicar la capacidad que pueda tener un cuerpo o un material para volver a su forma original, ¿sí? Así pues, este estrés no se genera nada más porque sí, espontáneamente y en algún momento. Vamos aprendiendo también a activar estos sistemas del estrés en nuestro cuerpo. Y generalmente se activa este estrés ante un estímulo específico, ¿sí? Se genera cuando llega un estímulo estresante y se va cuando este estímulo estresante se retira. Es decir, es una respuesta de mi organismo, de mi sistema biopsicosocial para adaptarme a lo que está llegando. Pero ¿qué pasa cuando yo no apago este switch del estrés? Pues pueden venir otras problemáticas y se va escalando el conflicto o el desgaste que yo puedo tener en mis esferas. Tal es el caso de la ansiedad. También hemos escuchado todos, pues, la ansiedad, ¿no? Y todos podemos a lo mejor tener diferentes definiciones de ansiedad. Así pues, la ansiedad también es una respuesta adaptativa que puede ser, aquí la diferencia es que ya no es ante algo concreto, o sí puede ser, pero también puede ser ante algo general, ¿sí? Ya se empieza a difuminar esta, digamos que este focus de saber que X objeto o que X estímulo me genera a mí estrés. A lo mejor ya pueden ser varias cosas o varios objetos que comparten las mismas características, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que se genera una situación que se está manteniendo en el tiempo. En el caso del estrés, ocurre por un tiempo cuando está el estímulo estresor y cuando se va, se quita el estrés. En el caso de la ansiedad, continúa, a pesar de que el estímulo estresor ya se fue y generalmente no podemos apagarlo. No podemos apagarlo, ¿por qué? O no podemos apagarla, la ansiedad, ¿por qué? Porque nadie nos enseña desde chiquitos.
perfectamente podríamos hacerlo, pero nadie nos enseña. Y como nadie nos enseña, entonces este estrés, esta ansiedad puede ir escalando, ¿sí? Después estamos de pronto activados normal, ¿sí? Nos estresamos, de pronto podemos empezar a preocuparnos por ciertas cosas, pero no vamos resolviendo y esto nos puede generar ansiedad y tampoco resolvemos porque no detectamos bien la ansiedad y esto nos puede generar angustia que en su momento se puede transformar en un trastorno o en una enfermedad. Por eso nosotros tenemos que ser bien conscientes de estas tres esferas y que en estas tres esferas tenemos, lo vuelvo a repetir, factores de riesgo y factores protectores. Ya hay cosas que todos nosotros podemos hacer en nuestro entorno social para mejorar y para no llegar a una enfermedad. Ahora, en el caso del comportamiento suicida, que si bien no está catalogado como una enfermedad, más bien son conductas que dependen del contexto, de los factores, tanto de riesgo como de protección que tenemos, el que se dé este comportamiento suicida o el que de pronto se genere un suicidio. Y esto ocurre porque no conservamos el equilibrio en nuestras tres esferas, lo que nos lleva a pasar por toda una serie de problemáticas que van aumentando en gravedad e incomodidad hasta llegar a una situación tan fuerte como sería un suicidio. Por ejemplo, las autolesiones. Las autolesiones son unas conductas, ¿no? Cuando ya vamos perdiendo, cuando no tenemos un medio o una forma de obtener salud y salud mental, entonces empiezan a presentar ciertas conductas que nos van a afectar, ¿sí? Las autolesiones son estas conductas que nos hacemos a nosotros mismos, que no tienen una intención de lograr la muerte, ¿sí? Más bien tienen otro propósito u otra función, como sería el aliviar el dolor emocional, ¿sí? Cuando se empiezan a ver este tipo de conductas, son pequeñas señales de alerta que nos están diciendo algo está mal, algo no están aprendiendo los chicos o las personas que están teniendo estas conductas y algo más tenemos que hacer. Tenemos que buscar alguna ayuda, tenemos que hablarlo, tenemos que externarlo, tenemos que ser sensibles y no castigarlo, tenemos que ayudar a esa persona que está pasando por este problema, porque algo que ocurre en el comportamiento suicida es que la gente está sintiendo dolor. Y este dolor no es solamente físico. Las vías cerebrales del dolor se activan de igual manera o son las mismas ante un dolor físico o ante un dolor emocional, ¿sí? Y generalmente al cerebro le gusta detectar cuál es el origen de este dolor, cuál es el estímulo que me está generando un dolor. Y en el caso del dolor emocional, pues no se puede detectar muchas veces, no se sabe cuál es la causa y esto genera mucha desesperación, genera una sensación de estar atrapado tanto física como mentalmente y entonces puede esto dar lugar a otros comportamientos suicidas como el caso, por ejemplo, de la ideación, ¿sí? Que son pensamientos recurrentes que están asociados al deseo y a la intención de morir o lograr la propia muerte. Cuando uno empieza a tener estas ideas de bueno, a lo mejor las cosas estarían mejor si yo no estuviera aquí, o pues yo no soy bueno para nada, yo no aprendí bien ninguna cosa, como que, o soy pues, inútil, a nadie le importo, etcétera, etcétera. Todas estas ideas pueden dar lugar a que la gente se sienta tan mal y se sienta en tal nivel de dolor que pueda llegar a planear su muerte, ¿sí? Y esto nos llevaría a la planeación o al plan suicida, que serían justamente pensamientos asociados al intento de terminar con la vida a partir de una serie de pasos ejecutados, ¿sí? Que me van a llevar a morir. Es decir, una planeación de estos pasos los voy a llevar a cabo. ¿Para qué? Para lograr este fin que sería mi propia muerte. De ahí, el siguiente comportamiento suicida implicaría el intento de suicidio, ¿sí? Que es una conducta asociada a una lesión autoinfligida con la intención de causarme la muerte, ¿sí?
este es un punto muy importante, todo este tema del comportamiento suicida, porque muchas veces tendemos a no hacerle caso, a no prestarle atención, a no darle la importancia y la relevancia que realmente tiene toda esta conducta suicida. Es importante saber que hay cosas, ya cuando estamos hablando de comportamiento suicida, atrás hay muchas cosas que no atendimos, que pasamos por alto, que dejamos de ver. Y por eso es que tenemos que recordar que esto es un continuum. ¿Cómo es que yo de tener salud voy perdiendo pequeñas cositas que me llevan a una cuestión en donde yo me pueda sentir tan mal que lleve a cabo algún intento de suicidio, ¿sí? Y bueno, el suicidio en el punto extremo de este esquema sería pues, una muerte causada por el comportamiento autoinfligido con la intención de morir como resultado de esta conducta, ¿sí? De este comportamiento. Así pues, podemos resumir que el suicidio es la muerte causada por el acto deliberado de quitarse la vida. O sea, yo estoy planeando que quiero quitarme la vida y hago determinadas cosas para lograrlo. Quiero presentarles aquí algunos datos acerca de este tema del suicidio, ¿sí? Se sabe que en el mundo es la segunda causa de muerte en chicos de entre 15 y 29 años. Antes eran los adultos mayores los que intentaban más el suicidio. También son una población vulnerable actualmente, pero antes eran más los adultos mayores. ¿Por qué? Porque de pronto no tenían un plan para la vejez, para el retiro, ¿sí? Y entonces se deprimían, se sentían inútiles, se sentían incapaces de lograr más cosas y a lo mejor empezaban también algunas enfermedades, lo que los llevaba a desmotivarse y a pensar que suicidarse era la única opción que tenían. Bueno, pues ahora quienes están tendiendo al suicidio y a los intentos son los jóvenes. Nuestros jóvenes están en tal estado de dolor y de inestabilidad y de sentirse tan atrapados que se están suicidando, ¿sí? En el año, más de 800,000 personas en el mundo se quitan la vida. Estos son datos de 2014. Se ha observado que han ido aumentando y pues se puede esperar que sea bastante más, ¿no? Se sabe también que cada 40 segundos una persona se quita la vida. En el tiempo que llevamos platicando, pues, no sé, 20 personas se han cometido en el mundo más de 20 suicidios, lo cual pues es algo importante, algo grave que tenemos que atender, ¿sí? Se sabe también que los métodos más comunes son los pesticidas, la horca y las armas de fuego. También se sabe que por cada suicidio hay 25 intentos detrás y que el principal factor de riesgo es un intento previo. Cuando una persona ha intentado suicidarse, aunque no sea muy grave, digamos, el daño que se causó con este intento, es la principal señal de alarma que tenemos que tener en cuenta para tomar manos en el asunto, para hacer algo que pueda revertir, porque además esta problemática es reversible, es prevenible. Podemos hacer algo para tratar y para evitar que haya suicidios. Quiero platicarles un poquito acerca de cómo está México en el tema del suicidio, ¿sí? La OMS divide a todo el mundo en 6 regiones, ¿sí? Dentro de estas 6 regiones, México está obviamente en la región de las Américas, aquí se observa en rojo, y dentro de esta región de las Américas, lo que podemos encontrar es que México tiene una tasa de suicidio de 5.3, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que esta tasa de suicidio del 5.3 está por debajo del promedio regional y mundial también, no es una cuestión que nos pueda mantener, digamos, que tranquilos o que nos pueda dar estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya con el simple hecho de que una persona se suicide, ya eso es lamentable y ya tenemos que estar alerta para trabajar y hacer algo que pueda contribuir. Entonces, a pesar de que México está por debajo del promedio,
mundial y regional, también tiene ciertas características, ¿sí? Se sabe que, bueno, es el 5.2, 5.3, la tasa de suicidio en México por cada 100,000 habitantes. La tasa más alta se encuentra en jóvenes de entre 20 y 24 años y dentro de estos jóvenes de 20 a 24 años son los varones quienes más cometen el suicidio. Nuestros varones de entre 20 y 24 años están suicidando, se encuentran deprimidos. Es crucial que nosotros podamos detectar cuáles son los patrones asociados a este problema para actuar y para hacer algo en consecuencia, y es trabajo de todos, no es trabajo solamente de la Secretaría de Salud o solamente del gobierno o solamente de los médicos, de los psicólogos, es trabajo de toda la población, de los casi 130 millones de mexicanos que tiene este país, y además es un problema compartido a nivel mundial. Aquí quiero presentarles las tasas en los diferentes estados de la República. Sabemos ya desde hace tiempo por diferentes factores, vuelvo a repetir, por el contexto, por otros temas, por ejemplo, que Chihuahua, Aguascalientes, Sonora, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco, están teniendo tasas altas de suicidio, pero bueno, en todos los estados está presentándose este problema y ya ese es motivo para que todos nos podamos activar. A nivel de la Ciudad de México, encontramos que es Iztapalapa. Estos son datos preliminares, aún no son los oficiales del INEGI, pero son datos preliminares de este año, del primer semestre de este año. Encontramos que es la delegación Iztapalapa la que muestra más casos, seguida de la Gustavo Madero y después la delegación Tlalpan, pero vemos pues que en todas hubo casos de suicidio y vuelvo a lo mismo. Ya con que haya un caso, nosotros tenemos que actuar y tenemos que alarmarnos y educarnos y comunicarnos para disminuir este problema y revertir estas tasas, ¿sí? Aquí les presentaba, les decía hace un momento que, bueno, si bien México tiene una tasa nacional del 5.3 que está bajo del promedio regional y global, es una tasa que se ha venido incrementando a lo largo de los años. Más o menos desde por ahí de 1978 o algo así, a 2017 se incrementó en un 275% esta tasa. O sea, ha venido aumentando alarmantemente y cada año, pues un poquito más, un poquito más. Por eso es que tenemos que trabajar en esto y al ser la segunda causa de muerte entre nuestros jóvenes, esto lo hace un problema de salud pública y es un problema que puede ser prevenible. Entonces, como tal, como problema de salud pública y como problema prevenible, es que tenemos que enmarcarlo en este marco de la salud pública que implica estos 4 componentes. Cuando nosotros enmarcamos este tipo de problemas en este marco, entonces podemos más fácilmente atender estas problemáticas. El componente 1 implicaría la vigilancia. Sabemos que muchas veces los sistemas para el registro de este suceso, de estos sucesos tan lamentables como son los del suicidio, no se registran bien, hay un subregistro. ¿Por qué? Porque por el estigma, justamente, ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de eso, la gente no quiere hablar del tema, no quiere que los demás se enteren, no quiere de pronto tener que dar explicaciones al respecto, no quiere explorar más allá, finalmente pues ya ocurrió y se cree que hay poco que se pueda hacer, pero no necesariamente es así. Pero bueno, cuando nosotros podemos detectar el problema en su real magnitud y podemos recopilar los datos, podemos saber qué es lo que está ocurriendo, no solamente cuántos suicidios o cuántos intentos de suicidio ocurren, sino qué está aparejado a estos intentos y a estos suicidios. O sea, ¿qué están sintiendo los jóvenes? ¿Por qué están pasando las juventudes? ¿Qué es lo que les está preocupando? ¿Qué es lo que están viviendo? Cuando sabemos eso, podemos implementar estrategias no solo de atención o de posvención, que sería lo posterior al suicidio, sino también de prevención y de promoción, de capacitación, de investigación. Cuando tenemos todos estos datos, esto nos permite generar
acciones para, digamos que, afrontar de una mejor manera este problema, ¿sí? Otro componente del marco de la salud pública es identificar los factores tanto de riesgo como de protección. ¿Para qué? Para saber justamente a quién está afectando este problema y quiénes son los que están presentando este comportamiento suicida. El tercer componente del marco de la salud pública implicaría el desarrollo y evaluación de las intervenciones, qué políticas y qué programas son los eficaces y son los que realmente podrían ayudar a esta población, cuáles podrían contribuir para generar y aplicar las intervenciones para determinar qué es lo que sí funciona. Todo lo que nosotros hagamos en el día a día, es bueno hacer una reflexión acerca de, bueno, esto que yo estoy haciendo funciona o no funciona, incluso en las actividades que hacemos todos en nuestra casa. ¿Sí? Esto está funcionando o lo puedo mejorar. Probablemente haya un punto en el que estas actividades y estas acciones puedan llevar a una mejora. Cuando yo estoy evaluando lo que yo estoy haciendo, las acciones, las políticas, los programas, entonces sí puedo encontrar cuáles son las prácticas más eficaces y aplicarlas masivamente, llegar a más población, a más personas, compartirle a la gente, mira, yo aprendí de este tema de suicidio, me funcionó, hay algunas estrategias cuando yo estoy ansioso que me pueden funcionar, por ejemplo, la respiración, cuando yo me hago más consciente de mi respiración, que vamos a ir allá también, probablemente puedo disminuir ciertos síntomas físicos de ese malestar que me genera la ansiedad y si yo lo comparto con alguien más, ya estoy generando de alguna manera una educación, una alfabetización en salud mental. Así pues, cuando yo ya sé cuáles son las repercusiones y la efectividad de estas prácticas, entonces puedo otra vez evaluar, vigilar qué es lo que está pasando con las intervenciones que yo implementé y entonces empezar todo el ciclo de nuevo. Por eso es que todos somos importantes en este marco de la salud pública. Todos tenemos que conocerlo y todos tenemos que saber que esto puede funcionar. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la tristeza, la ansiedad, la depresión, que nos lleva en algún momento al suicidio, es algo que estigmatiza, ¿sí? Y aquí yo sé que en estos días todo el mundo ha estado escuchando diferentes temas de lo que es el estigma, y aquí no quise abundar mucho sobre las definiciones básicas del estigma, pero sí lo que quiero remarcar es que el estigma es una marca. Buscando la definición en la Real Academia Española, nos dice que, bueno, es una marca, una nota infamante, es una huella, es una pena, un signo de esclavitud, una lesión orgánica, etcétera, etcétera, dependiendo de diferentes contextos. Lo que nos dice es que el estigma es algo negativo, algo que afecta y que marca a la persona de alguna manera, ¿sí? Y a nivel social es algo muy importante. ¿Por qué? Pues porque estamos marcando muchas veces sin querer a estas personas que puedan tener alguna problemática o que puedan estar, digamos que en el límite de la salud y que puedan estar presentando síntomas tanto físicos como mentales o sociales de una depresión o de una ansiedad o que no puedan controlar su estrés, ¿sí? A nivel social, lo que ocurre es que hay tres categorías de este estigma social, ¿sí? Que son por tribu, ¿sí? Muchas veces por etnia, por religión, incluso por características que tienen que ver con ideología, es que se puede estigmatizar. También por ciertas características físicas que pudieran ser deformaciones o obesidad o una enfermedad mental porque una persona se está comportando de una manera extraña, etcétera, etcétera. Y otra categoría para el estigma social serían las asociadas al comportamiento o a la personalidad. Por ejemplo, cuando una persona es consumidora de ciertas sustancias legales o ilegales, por la preferencia sexual que pueda tener esta persona, por su actividad, es decir, cómo se gana la vida, etcétera, etcétera. Y esto solamente para ilustrar, y lo que quiero mencionar aquí y enfatizar es que todos en algún momento estigmatizamos y todos en algún momento somos víctimas del estigma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos ejercemos violencia. Desde una burla o un chiste,
¿no? Pesadito, eso ya puede ser una violencia, eso ya puede ser una manera de estigmatizar. Hay una escala que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional que se llama el violentómetro, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y ahí nos dice en 30 puntos, empezando desde bromas, por ejemplo, o burlas, como digamos que lo más leve, hasta la muerte, son formas de ejercer violencia. Y todos muchas veces hemos hecho bromas pesadas o nos hemos burlado de alguien o hemos celado a alguien o le hemos prohibido algo a alguien. Hay muchas formas de ejercer esta violencia y que está muy, muy aparejada a todo lo que tiene que ver con el estigma. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué estigmatizamos o cómo es que podemos o ante qué es que manifestamos este estigma? ¿Sí? Ya también nos platicaba incluso hace un momento el doctor Quijada acerca de que a través del comportamiento social nosotros estigmatizamos por los estereotipos, es decir, lo que conocemos acerca de determinada perfil o imagen que tenemos de alguna cosa. Por ejemplo, decir que una persona está bien o está sana porque tiene ciertas características físicas, ¿no? Pasa mucho con el cuerpo de las mujeres. El día de ayer la doctora Pilar nos platicaba acerca de este tema, ¿sí? Si de pronto es una mujer que no tiene ciertas medidas en su cuerpo, pues entonces ya no está bien y entonces la estigmatizamos y hasta podemos decir que está gorda. ¿Sí? También por prejuicios que están muy involucrados con nuestras emociones, lo que nos hace, lo que nosotros fuimos aprendiendo que debemos sentir respecto a estos estereotipos que nos hacemos, ¿sí? Si alguien, no sé, es calvo, no, pues entonces yo tengo que sentir una emoción como de asco porque los calvos a mí no me parecen bien o porque las personas que tienen como un poco más de sobrepeso, pues no están bien, etcétera, etcétera. Otro punto importante que es que genera el estigma es la discriminación, o sea, es ya el comportamiento en sí hacia estos estereotipos que nos generamos, ¿sí? Por raza, por religión, por edad, etcétera, etcétera. Y además, si sumamos estos componentes, estos tres aspectos a una enfermedad mental, entonces encontramos que respecto a la enfermedad mental, nosotros vamos a estigmatizar a una persona por sus síntomas psiquiátricos, que son, ya les mencionaba, estos comportamientos extraños o irregulares o formas de hablar, por sus déficits o habilidades sociales, a lo mejor que no hacen contacto visual, o por su lenguaje corporal, por el tipo de temas que tratan en su discurso, en su narrativa. Otro de los puntos es por su apariencia física, no necesariamente la gente que pueda tener un trastorno mental o una enfermedad mental, neurológica o por el consumo de sustancias, va a seguir ciertos patrones sociales y por lo tanto esto va a hacer que nosotros manifestemos el estigma hacia esas personas. Y hablo de nosotros como sociedad. No debería de ser, pero ocurre. Y lo menciono así porque cuando nos hacemos conscientes de cómo lo hacemos como sociedad, podemos ir disminuyendo esas conductas. Un punto importante es cuando etiquetamos, ¿sí? Etiquetamos a las personas que saben que tienen enfermedad mental. ¿Por qué? Porque mi conocimiento o mi desconocimiento habla acerca de que pueden ser peligrosos o me pueden hacer algo malo, etcétera, etcétera. Es decir, no conozco bien cuál es el funcionamiento y la dinámica de una persona que pueda tener un trastorno mental y entonces me da miedo y le pongo una etiqueta y lo estigmatizo. ¿Ok? Le pongo esta marca. Ahora bien, les mencionaba hace un momentito que es importante, sí, detectar y saber cuáles son los componentes de estas manifestaciones del estigma, pero también el conocer qué es lo que está pasando en mi entorno, en mi contexto, respecto al tema del suicidio. Y en este sentido, aquí hay unos datos preliminares también respecto al primer semestre de este año, sobre cuántos intentos de suicidio y cuántos suicidios se están ocurriendo en el país. Encontramos que los datos, del lado izquierdo están los datos de 2019, hubieron 5,464 intentos. En 2020, en el primer semestre,
hubieron 3.655 intentos de suicidio, y respecto a los suicidios, en todo el 2019 hubo 4.183 y en el primer semestre de 2020 hubo 2.130. Encontramos que de los estados más afectados, en donde se están presentando más estos intentos y estos suicidios, son Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Ya veníamos presentando estos datos desde años anteriores, y entonces aquí el punto es que a partir de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Sí? Les mencionaba la importancia de tener los datos frescos, porque muchas veces tenemos datos más viejitos y entonces implementamos a partir de esos datos viejitos estrategias y no funcionan esas estrategias porque ya las cosas cambiaron, ¿sí? Por eso es que en una colaboración que hizo la Secretaría de Salud con la UNAM, se hizo un tamizaje. Ya la UNAM la Facultad de Psicología venía trabajando en este tamizaje, y a partir del COVID se hizo una adaptación. Lo que se encontró es que aquí están del lado izquierdo, o sea, en el recuadro del lado derecho, hay algunas causas, digamos que casos de diferentes problemáticas de salud mental. Y encontramos que más de 23,000 casos respondieron que habían vivido casos de violencia, 11,273 eran problemáticas de sustancias, o sea, de todos estos tamizajes que son más de 96,000, hubieron todos estos casos: violencia, sustancias, depresión, ansiedad, autolesión y suicidio, estrés agudo, burnout, somatización, ¿sí? O sea, son datos que ya están ocurriendo ahora en este año, en el primer semestre, ¿sí? Y que de pronto nos cuesta trabajo identificar en el día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestro núcleo inmediato. Este es el caso de también un programa que se echó a andar con el INJUVE, Secretaría de Salud, UNAM, UNICEF e INJUVE, que se conoce como Contacto Joven. Es un acompañamiento emocional para jóvenes a través de WhatsApp. Lo que se encontró es que hubieron 2,858 personas que contactaron a este Contacto Joven, se dieron 5,074 atenciones, ¿sí? Más mujeres que hombres solicitaron este servicio. Hay un 1% no quiso decir su preferencia, pero las problemáticas que se encontraron a partir del COVID es que hay estrés, emociones negativas, pensamientos de hacerse daño, crisis generales de ansiedad, violencia y problemas de sustancia. La población más afectada encontramos que es la población de entre 20 y 29 años, pero también encontramos que los jóvenes de entre 13 y 19 años están teniendo muchos problemas de la salud mental. Por eso es que tenemos que llevar a cabo estos ejercicios como el que estamos haciendo ahora para educar a la población. Les decía hace un momento que todas estas motivos de búsqueda de ayuda no nada más van a tener un componente, sino que van a tener diferentes componentes aparejados que se les conoce como factores de riesgo, ¿sí? Un conjunto de dificultades que afecta la vida de una persona. Y estos factores de riesgo van a ser de diferente índole: los climáticos, sociales, culturales, biológicos, económicos, psicológicos, geográficos, etcétera. La Agenda 2030 nos dice, a partir de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que existen diversos factores que pueden generar problemas de salud mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están algunos factores en el dominio sociocultural, otros en el dominio ambiental, en el de vecindario, en el económico, en el demográfico. Ya veníamos hablando acerca de qué es la salud y qué es la salud mental. Y la comunidad va a ser muy importante, la productividad, la forma de atender el estrés que tenemos todos los días. Por eso es que tenemos que tener en cuenta estos factores. Hasta abajo del lado izquierdo ustedes pueden observar que dice factores distales, que son ciertas predisposiciones que pueden tener las personas, ¿sí? Y factores, al revés, los factores distales, que pueden ser unos precipitantes que lleven a la problemática, y los proximales, que pueden ser algunas predisposiciones que tienen las personas. En cuanto a estos factores proximales, se encuentra, por ejemplo, el nivel educativo, si hay una red de apoyo social o no,
si hay un capital social o individual, que tantas herramientas tiene una persona para hacer frente al estrés, si hubo alguna angustia o algún trauma de la niñez, maltrato, etcétera, etcétera. Como les decía, cuando dejamos prendido el switch del estrés, que se convierte en un estrés crónico y que nos genera enfermedades. Si tenemos seguridad y protección, si tenemos una vivienda, si hay sobrepoblación, si vivimos en hacinamiento, si tenemos actividades recreativas, si además, por ejemplo, tenemos deudas o pobreza, vivimos en constante problema por cubrir nuestras necesidades básicas, problemas financieros o de alimentación, el desempleo ahora con la pandemia, pues todos estos son factores proximales que pueden contribuir a que haya alguna manifestación de un trastorno mental o de un comportamiento suicida. La edad, la etnia y el género también tienen mucho que ver, pero si además a todo esto le sumamos que pueda haber, no sé, inestabilidades sociales o una pandemia, desastres naturales, cambios climáticos, migración forzada, cuando la gente tiene que irse de sus pueblos porque no hay que comer y entonces busca otras oportunidades en las grandes ciudades, pero a costa de dejar sus hogares, a costa de vivir muchas veces en la calle, cuando no hay infraestructura suficiente para tener acceso a los servicios de salud, qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos generar con todo este problema, ¿no? Cuando hay una recesión económica, como seguramente va a ocurrir y ya está ocurriendo, cuando hay inequidad económica o cuando hay problemas políticos, cuando no hay aceptación de las diversidades en nuestra comunidad, cuando nos estamos peleando con los vecinos y no podemos ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Pues para un fin común, que todos tendríamos que tener bien claro que nuestra comunidad, el lugar, el entorno en el que vivimos es responsabilidad de todos, etcétera, etcétera. El punto aquí es señalar que hay diferentes factores y que todos podemos incidir y trabajar en estos factores. Ahora bien, específicamente en cuanto al tema del suicidio, hay factores de riesgo que pueden favorecer que se presenten estos casos, ¿sí? En primer lugar, los sistemas de salud. ¿Qué tanto podemos tener acceso a los sistemas de salud? Durante mucho tiempo en el país se frenó todo el avance que se podía hacer en materia de la salud mental y las adicciones, pero ahora se están echando a andar. Hay gente muy comprometida en el sistema de salud mental y de atención a las adicciones que está implementando acciones y programas para ayudar a la gente. Entonces, vamos para allá, pero quiero otra vez recordar, no solamente los trabajadores del sistema de salud son responsables de la salud mental y de que no haya suicidios. Todos somos responsables y todos nos tenemos que educar y todos tenemos que saber de este tema. A nivel de la sociedad, por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que no debe de haber medios utilizables para suicidarse, o sea, tener cuidado en dónde guardamos todos los solventes, no tener armas en casa, que son temas también, no estar mostrando, no estar leyendo noticias que puedan mostrar de manera gráfica cómo cometer un suicidio, ¿sí? También otro tema importante es cómo se notifican las noticias de suicidio por los medios de comunicación. Ya también se está difundiendo un material para poder dar estas noticias en los medios de comunicación, ¿sí? A nivel de la comunidad, el estrés por desplazamientos, la discriminación, el trauma, los abusos, etcétera. A nivel de relaciones, el sentirse aislado o no contar con apoyo social o tener pena de pedir ayuda, de hablar, de alzar la voz para decir, bueno, ven, no me dejes, quiero platicar, quiero interactuar contigo. Los conflictos de pareja o las disputas, y a nivel de individuo puede haber otros tantos factores que puedan contribuir al suicidio, como los trastornos mentales, un intento previo, ya les decía antes, el consumo nocivo de sustancias, la pérdida del trabajo, la desesperanza, el dolor crónico, entre otros problemas, por ejemplo, familiares o biológicos, ¿sí? Muy en particular, el trabajo infantil, el tener un familiar consumidor o un familiar preso, los pueblos originarios, la negligencia emocional y física, el abuso psicológico, físico y sexual, la violencia, el uso de sustancias, una muerte reciente, una experiencia traumática, son factores importantes que pueden predisponer al suicidio. Y quiero ya nada más concluir diciendo
que hay diferentes mitos, ¿sí? No teman preguntar, no teman pedir ayuda para resolver cuando ustedes tienen alguna problemática o alguien que ustedes quieren, ¿sí? Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, eso es un mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los hechos se sabe que puede que esté pidiendo ayuda esa persona. La mayoría de las personas que contemplan el suicidio van a presentar algunos otros problemas y entonces no pueden pensar claramente para pedir ayuda. Cuando escuchemos a alguien que hable de suicidio, es momento de ser empáticos y de ser asertivos, de preguntar abiertamente si se sienten bien, si en algún momento se harían algún daño y si la respuesta es afirmativa, pedir ayuda en las unidades, en las líneas de atención. Al final les voy a poner algunos números en los que se pueden comunicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado, el suicidio es un continuum y empieza con pequeñas cositas, con pequeñas problemáticas. Otro mito es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa. Es verdad que hay unos que ocurren así, pero no son la mayoría, ¿sí? La mayoría nos están advirtiendo de manera verbal o conductual. Algunos van a cometerlo, sí, sin advertencia, pero no va a ser la mayoría. Tenemos que estar alerta a estas señales de alerta. Aquí un ejemplo de una chica de 21 años que se suicidó después de hallar pornografía infantil en el celular de su novio. Muy probablemente había otras cuestiones que no se pudieron detectar, ¿sí? Son casos lamentables que ocurren y que todos tenemos que educarnos y estar alerta. Otro mito, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. No es verdad. Esto es prevenible y esto puede dar lugar, hay un tratamiento y un seguimiento para el comportamiento suicida y la mayoría de la gente puede acceder a él. Quiero ya nada más para despedirme con este último mito. El suicida está decidido a morir. No es verdad, la mayoría de las veces tienen pensamientos ambivalentes sobre la vida y la muerte. Sí, algunos pueden actuar impulsivamente, como ya les decía, pero no necesariamente están decididos a morir. Es importante que cuenten con el apoyo emocional y quiero pasar rápidamente a los datos que tienen que ver con hacia dónde pedir ayuda, con quién pueden, bueno, aquí los factores protectores que implican hacer ejercicio, hidratarme, alimentarme adecuadamente, mejorar mi autoestima, leer, conocer cuál es mi tipo de apego para mejorar y no sentirme triste o solo, activar mis redes sociales, ser productivo, ser positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por aquí tenía los datos de a dónde pedir ayuda, pero si no, de cualquier manera, vamos a estar, aquí están, con muchísimo gusto. Los presento. Estas son algunas líneas que nos pueden ayudar en caso de problemas de salud mental y en particular en el caso de suicidio. No me queda nada más que agradecer y enviar un abrazo a todos y todos estamos en esto. Somos un equipo para trabajar en la prevención del suicidio y de conocer el tema para no estigmatizar a las personas que puedan tener algún problema y estén sufriendo. Gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Definitivamente sí, la educación es la mejor arma contra el estigma y pues es una de las estrategias también para prevenir el suicidio, ¿no? Que tiene tanto impacto en nuestra sociedad hoy en día. Está el doctor Enrique Vaca, nos va a dar unos datos rápidamente acerca del tema del suicidio. Ah, perfecto, muy bien. Entonces voy a presentarles al doctor Enrique Vaca García. Él es jefe del Departamento de Psiquiatría de los Hospitales Universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y Central de Villalba. Es profesor titular de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y está acreditado como catedrático por la ANECA desde 2013. Ha sido Associate Professor of Psychiatry en la Universidad de Columbia, Nueva York, entre los años 2008 y 2017. Tiene más de 240 publicaciones internacionales, ha dirigido 42 tesis doctorales y es investigador principal de más de 25 proyectos competitivos, incluyendo FIS, CAM, NIH,
AFSP, NARSAD, que son diferentes asociaciones que tienen que ver con la salud y la salud mental. Bienvenido, doctor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy accidentado porque Diana ha estado, la maestra Diana ha estado en comunicación conmigo y la verdad es que a la hora que iba a empezar se ha caído la red y bueno, pues ha sido una especie vamos, en España hicimos gincana hasta llegar a poder conectar con ustedes y vamos, encantadísimo de que me den esta oportunidad de hablar brevemente de un tema tan importante como es el estigma en salud mental, específicamente en suicidio, y en esta campaña que yo creo que es una iniciativa preciosa y muy necesaria. Les voy a compartir la pantalla y voy a hablar. Me había preparado casi una breve charla de introducción, entonces voy a apoyarme en estas diapositivas y me voy a centrar sobre todo en darles un mensaje sobre el suicidio y sobre las cosas que se pueden hacer en concreto con el estigma del suicidio, para no quitarle tiempo al siguiente ponente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la campaña Yo no te veo, es muy pertinente porque efectivamente hay muchas cosas que no vemos. Estas son todas las causas de discapacidad que se producen en el mundo y la mayor parte se las lleva el sistema nervioso central, que es esa llave que vemos ahí. Y habitualmente pensamos en la parte roja, que son las enfermedades comunicables, pero realmente la discapacidad en el mundo entero, sea cual sea el grado de desarrollo de los países, está fundamentalmente en los trastornos del sistema nervioso central. Estos son datos de España, pues para ilustrarnos, y nos ilustran dos cosas. Por un lado, que tenemos trastornos que tienen una prevalencia altísima. España tiene una población de unos 46 millones de habitantes y ya ven que tenemos casi 6 millones de trastornos de ansiedad al año, 13 millones de cefaleas, casi 3 millones de trastornos del humor y casi 4 millones de trastornos del sueño. Y al mismo tiempo trastornos que producen un gran coste para la sociedad. El mayor probablemente sea la esclerosis múltiple, casi 40.000 euros al año, lo cual equivale en pesos, si no hago mal las cuentas, es multiplicar es casi 1 millón de pesos al año. Y todo esto supone un montante total en España, pues cerca de 84 billones de euros, una cantidad brutal. Y desde luego, para que se hagan idea y pongámoslo lo pongamos en contexto, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes suponen en total 15 millones, es decir, que los trastornos del sistema nervioso suponen para la sociedad una carga de 7 veces más. Y a pesar de eso, pues no lo vemos, ¿no? La sociedad está ciega a todo esto. Bueno, yo iba a usar esta terminología que supongo que será la estándar, pues el estigma es la suma de estereotipos, prejuicios y discriminación, y dentro de la discriminación cada vez cobra más importancia lo que se llaman las microagresiones, que son formas de discriminación en miniatura que al final terminan haciendo que la persona realmente se encuentre muy mal por esto. Este es un esquema clásico de por qué se produce el estigma. Y evidentemente pues hay factores estructurales, factores de la sociedad, hay muchos factores biopsicosociales que explican el estigma y desde luego tenemos manifestaciones individuales, la percepción, la internalización, la anticipación del estigma, es decir, cómo siento yo esta enfermedad, cómo internalizo todos los prejuicios, discriminación y, por supuesto, cuando a mí me diagnostican una enfermedad o cuando a alguien querido se la diagnostican, cómo vuelco inmediatamente todo este contenido de estigma en ella. Y las consecuencias, pues evidentemente son sociales, normalmente discriminación, rechazo, psicológicas, depresión, ansiedad, en la conducta, evitación y desde luego también médicas y sanitarias. Muchas veces suponen además pues que no haya un acceso a medios de salud. Una de las cosas que sí, hablando específicamente del papel de los medios y hasta qué punto pueden estigmatizar, y por eso también la maestra Diana ha hecho mucho hincapié en las campañas de prensa. Este es un gráfico de
que se obtiene de los medios norteamericanos y lo que hacen es ver, por un lado, la importancia de las causas de muerte, la frecuencia de las causas de muerte y la importancia en métodos, en los medios. En las barras azules vemos causas que son muy prevalentes, pero que están infrarrepresentadas en los medios. Es decir, por ejemplo, las enfermedades mentales, las enfermedades del riñón, apenas tienen 10 veces más importancia en muertes de la atención que reciben en medios. Sin embargo, curiosamente, ¿cuáles están sobrerepresentadas? El terrorismo. El terrorismo en Estados Unidos supone muy poquitas muertes, apenas pueden ser 5.000 muertes. Y sin embargo supone una gran cantidad de noticias. Realmente, de las formas de muerte, el terrorismo en Estados Unidos es la que más se lleva la palma. Después le sigue el homicidio y el suicidio. Claro, esto diría, bueno, pues esto es importante, porque el suicidio, que es una causa de muerte importante, que es prevenible, como ha dicho la doctora, la maestra, que podemos hacer muchas cosas, pues los medios de comunicación se están ocupando de ella. Pero claro, el problema es cuando vemos cómo se ocupan de ella. Este es un análisis con medios españoles en los cuales hemos analizado, es un artículo que pronto publicaremos, el suicidio y la temática en la que está envuelta. Es un análisis hecho con procesamiento de lenguaje natural, con estas cosas que están muy de moda ahora del machine learning. Y lo que vemos, si se fijan en el gráfico, en verde más oscuro está lo que se refiere a salud, es decir, que el suicidio aparece mínimamente en las noticias relacionado con problemas de salud. Y si se fijan, en azul, lo que más se ve es islamismo. Es decir, en las noticias españolas el suicidio está siempre referido a los atentados suicidas terroristas. Con lo cual, fíjense ustedes, cuando alguien lee en España la palabra suicida, ¿en qué va a pensar? Pues en política, en islamismo, también en cultura, pero poco en salud. Y esto es algo que también tenemos, porque esto es una generación de estigma y una generación de prejuicios. Otra de las cuestiones que son consecuencias del estigma y de la discapacidad es la incorporación al mercado laboral. Y les pongo esto porque estos son países desarrollados, países en los que hay una protección especial de las personas más vulnerables. Y aún así ven que si la tasa de paro está aproximadamente en el 10% en población general, en enfermos mentales rara vez baja del 40%. Y llama la atención, por ejemplo, Noruega, una sociedad muy adelantada, en la cual la tasa de paro es pues, un 12% y sin embargo la tasa en personas con trastornos mentales está cerca del 60%. Otra de las cosas que también tenemos que saber a la hora de abordar el estigma es que fundamentalmente hay dos componentes. Por un lado, el grado de deseo social, es decir, cómo pensamos que es de deseable o indeseable una enfermedad, y por otro lado, cómo es de controlable o incontrolable los síntomas. Y curiosamente vemos que el suicidio está dentro de lo más indeseable, de los síntomas que son indeseables, pero controlables. Y los trastornos, digamos, de la esfera de la psicosis, la esquizofrenia y la paranoia, evidentemente no son deseables socialmente y además están en la parte más incontrolable. Otro de los temas importantes en el estigma y que debemos de conocer es que no todos los grupos tienen la misma relación con el estigma. Y de hecho se habla de este fenómeno en U. Es decir, las personas cuanto más cercas están, cuanto más familiaridad tienen con la enfermedad mental, habitualmente tienen una actitud más positiva hacia el estigma. La familia nuclear, los proveedores de servicios, ellos tienen una familia. Sin embargo, cuanto más alejados está, más prejuicios negativos se tienen. Y desde luego la gente que no tiene experiencias en enfermedad mental tiene normalmente unos prejuicios muy grandes contra la enfermedad mental. ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que ahí me uno con Diana y con Silvia, que estaban hablando de qué se puede hacer. Pues por supuesto la educación, pero hay muchísimas cosas. Por ejemplo, la protesta sobre todo lo que se refiere al papel de los líderes de información, líderes sociales, personas con un papel relevante en la sociedad que pueden hacer mucho por disminuir el estigma.
Desde luego, por supuesto, la educación más referida al ámbito académico. Hay legislación que se puede hacer, los políticos tienen un papel y, por último, las personas. La educación, el aprender a manejar el estigma por parte de los propios enfermos mentales y por parte también de las personas que conviven con ellos y que están cercanos a ellos. Yo no les voy a quitar más tiempo y les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de poder compartir estas ideas con ustedes y la flexibilidad, porque ya ha sido una verdadera proeza poder hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Es un gusto y un honor para nosotros tenerlo por aquí, participando en esta campaña que va iniciando y que va a ser tan importante, ¿no? Y que esperemos que tenga mucho impacto en el país. Entonces, muchísimas gracias por conectarse y por su participación. A ustedes, muchísimas gracias y por supuesto seguro que van a tener mucho éxito y si en algo puedo ayudar, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.